Pronto, acho que aí sim, né? Qualquer coisa, se der um problema no áudio, tudo, vocês ligam o microfone, tá? Porque eu não consigo olhar as mensagens uma vez que eu estou projetando, certo? Buenas tardes novamente. Vamos continuar com cardiovascular. Terminamos cardiovascular na parte teórica, pelo menos hoje, né? Y vamos a entrar en un tema nuevo, que es la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, essa figura que você está vendo aí, né? Es un corazón gastado, es un corazón cansado, que va a terminar en un síndrome de fatigabilidad, seja essa musculatura cardíaca como tal, que estávamos estudando todo esse tempo, perde a sua capacidade funcional. Tanto va a tener una incapacidad ventricular, ya sea para la eyección sanguínea, o sea, para la función sistólica, como también para ese relajamiento que debe de tener para que se llene de sangre. Aquí yo les puse una definición literalmente del libro de vocês, que define a la insuficiencia cardíaca como un síndrome, porque vamos a ver que ella cumple la característica de ser un síndrome como tal, porque va a tener un conjunto de signos y síntomas que vamos a hacer el diagnóstico y al mismo tiempo vamos a poder hacer la clasificación en cada caso, ¿cierto? Entonces, si vamos a definirla teóricamente, es un síndrome. Es un síndrome cardiovascular dado por la incapacidad del ventricular, ya sea para la eyección sanguínea o para su aumento compensatorio en la diastólica del lleno de presión sanguínea, ¿cierto? Pierde esa capacidad, o sea, es una fatigabilidad cardiovascular como tal, ¿cierto? Cuando voy a identificar factores de riesgo, aquí no tem tanta novidade, né? Porque ya habíamos hablado desde cardiopatía isquémica, diferentes factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cierta enfermedad. Aquí no muda muita coisa. Lo que vai mudar, sim, são doenças de base que el paciente pueda tener y que le va a predisponer para cierta pérdida de función. Dentro de los factores de riesgo, ya conocemos que los factores de riesgo, tanto de estilo de vida como hábitos tóxicos, continúan siendo un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y también para la insuficiencia cardíaca como tal. También aquí podemos acrescentar enfermedades congénitas, malformaciones congénitas como tal, que podem levar no futuro a essa fatigabilidade cardiovascular e diversas doenças, como enfermedades isquémicas, antecedente de infarto agudo del miocardio, otras enfermedades como la hipertensión arterial, que ya tínhamos visto, algunas pérdidas de funciones estructurales que às vezes nem afetam o ventrículo, como as afetações valvulares, ou seja, todas as afetações valvulares podemos colocar como um fator de risco. Y también la edad avanzada del paciente o otras enfermedades metabólicas que aumentan el gasto cardíaco, como la diabetes mellitus, também podemos colocar dentro dos fatores de risco, certo? Então, aqui, meio que não mudou muita coisa, né? O que sim vai mudar é essa classificação, porque geralmente, quando vamos falar de insuficiência cardíaca, classificamos solamente clínicamente de acordo a sua área afetada, que geralmente é essa. Eu coloquei aqui como um mapa de conceptual, né, de diversas classificações que pueda existir. En clínica, la clasificación que más utilizamos es esta. A ver si da para ver mi setinha ahí. Que la insuficiencia cardíaca se puede clasificar de diversas maneras. Una de las clasificaciones más utilizadas es esta. El lado estructural o el lado de función cardiovascular que se ve afectada, que é o que classificamos de acordo aos tipos de sintomas, que vão ser sintomas mais direita ou esquerda. Inclusive, classificamos insuficiência cardíaca direita e esquerda. Essa é a mais conocida, por assim te dizer, e também a mais útil, inclusive, clinicamente, porque a partir daí vamos fazer tratamentos e vamos a identificar a classificação como tal clínica de la insuficiencia cardíaca. Pero existen otras clasificaciones también.
Existe la clasificación teniendo en cuenta el tiempo, que aquí vamos a clasificarla en aguda y crónica, que sería los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca en una evolución aguda o crónica. La aguda sería que el paciente que tiene una evolución menor a 6 meses. O sea, ya aquí solamente vamos a hablar de tiempo. Independientemente de la clínica que tenga, si tiene una evolución menos de 6 meses es aguda. Si tiene una evolución más de 6 meses, le llamamos de insuficiencia cardíaca crónica, ¿cierto? E aí vamos acrescentando os sobrenomes, né? De acordo à sua clínica, que vamos ir vendo que sintomatologia tem uma afetação de ventrículo direito e outra, uma perca de função de ventrículo esquerdo, certo? Voy a clasificar la insuficiencia cardíaca, un ejemplo, izquierda aguda. ¿Qué quiere decir? Que tiene síntomas de falla ventricular izquierda de hace menos de 6 meses. ¿Sí? Como pueden ver, son diversos padrões de clasificación. Tenemos otro padrón de clasificación, que es teniendo en cuenta el gasto cardíaco. Gasto cardíaco se llama de débito cardíaco, ¿no? Existen fallas cardíacas donde voy a tener como consecuencia un aumento del gasto cardíaco o una disminución. Eso va a depender mucho del punto de partida de la causa de la afectación cardiovascular. Por ejemplo, aquellas afectaciones que tienen como causa una cardiopatía isquémica, donde yo tengo una pérdida de la función estructural, ou seja, meu coração vai ter que fazer maior força, né? Maior força de contracção, quer dizer que essa capacidade muscular de que o paciente tenha, capacidade funcional vai estar diminuída, que essa seria a meu gasto cardíaco, né? Então, vai ter algumas patologias que funcionariam como um fator de risco ou inclusive uma causa que vai fazer com que esse gasto cardíaco esteja diminuindo. Mas vai ter outras causas que fazem como uma sobreexcitação, uma sobrefuncionalidade, um consumo maior que de esa actividad cardiovascular que va a llevar como consecuencia un aumento desse débito cardíaco, certo? Aqui eu estou tendo em conta somente o débito cardíaco do meu paciente. Coloquei aqui algumas causas, mas não é o que me interessa tanto, né? O que eu quero que vocês identifiquem se é que esse gasto cardíaco está aumentando ou diminuído, que geralmente é uma prova de função cardíaca ou um exame mais de imagem, como um ecocardiograma, que me vai dar essa informação. Mas sim, a gente pode ter uma noção de acordo às causas. Como, por exemplo, as enfermedades valvulares todas, né? As miocardiopatias, cardiopatias isquémicas, seja elas agudas ou crônicas, sempre vou ter uma diminuição do gasto cardíaco, porque essa parede, essa função estrutural como tal, está se vendo afetada. Então, o gasto cardíaco vai estar diminuído. Já as enfermedades, por exemplo, metabólicas, que aqui podemos colocar de hipertiroidismo, o enfermedades ya de afectaciones nutricionales como beriberi o una sepsis, una infección, por ejemplo, una endocarditis muy grave que puede llevar a una pérdida de función, essa já vai ser uma das classificações que eu vou colocar dentro do aumento de gasto cardíaco, certo? Já coloquei aqui algumas das mais frequentes, né, mais conhecidas, para que possam ter uma noção o que pode aumentar e o que pode diminuir. Porque eu quero que vocês saibam que existe essa classificação da insuficiência cardíaca com um gasto aumentado ou com um gasto diminuído. ¿Sí? Y existe también una muy importante, no tanto en semiología, pero sí para saber qué tratamiento le voy a poner a mi paciente, ya sea un tratamiento medicamentoso o un tratamiento cirúrgico, independientemente del caso, de la causa como tal, o que eu vou optar, né, pelo tratamento do meu paciente. Utilizamos muito isso mais em medicina interna, mas em semiologia a gente tem que saber que existe essa classificação. Que se va a clasificar de acuerdo a que a esa fracción de eyección, donde el paciente va a tener fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Sabemos que esa eyección sería la capacidad del paciente de eyectar sangue. Cuanto más volumen de sangre que va a llegar de la aurícula a los ventrículos, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, lembram cuando falamos disso
em valvulopatia, essa sangue que vai sair da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo, quando acontecer a sístole ventricular, esse sangue tem que ser ejetado aos grandes vasos, certo? Então, quando ele vai ser ejetado, a quantidade em porcentagem que vai ser ejetado é o que a gente está medindo, certo? Então, essa fração de ejecção ventricular se considera normal quando eu consigo ejetar mais de 60% desse volume sanguíneo em cada sístole, certo? Quanto maior a fração de ejeção, obviamente, esse paciente tem uma melhor função cardíaca. Aqui o que eu vou medir é essa capacidade de ejeção sanguínea em porcentagem. E se classifica em 3 grupos. Se classifica com fração de ejecção reduzida, preservada e intermedia. ¿Cuándo voy a decir que mi paciente tiene una fracción de eyección disminuida? Cuando ele é capaz de ejetar o volume de sangue que recebe das aurículas una cantidad menor a 40%. Entonces voy a tener una fracción de eyección reducida o una fracción de eyección menor a 40%, ¿cierto? Voy a tener una fracción de eyección preservada, compensada, algumas literaturas trazem, podemos usar também, quando tem uma fração de ejecção maior a 50%. E se considera intermédia aquele paciente que tem uma fração de ejecção entre 40% a 49%, certo? Existe essa classificação também, e é onde a gente vai colocando os sobrenomes. Se pegar uma literatura, por exemplo, e encontrar insuficiência cardíaca, por exemplo, derecha, crónica, con disminución del gasto y fracción de eyección preservada. Quiere decir que falla el ventrículo derecho, o sea, la pérdida de función ventricular derecha es la que está fallando con una evolución de tanto tiempo de evolución, disminución del gasto y una fracción de eyección mayor a 50%. Es lo que está fallando, ¿cierto? Importante que aprendamos esse mecanismo de classificação para que a gente possa entender futuramente uma literatura mais clínica, uma literatura mais que tenha um manejo como tal do nosso paciente, certo? Dentro de las manifestaciones clínicas, voy a estar utilizando la clasificación que falamos de la clínica como tal, donde dividimos esa insuficiencia cardíaca en derecha e izquierda. Esa función ventricular se va a caracterizar por ciertos síntomas que van apareciendo de acuerdo al lado ventricular que va perdiendo la función. Con el tiempo, esa pérdida de funcionalidad ventricular vai ser bilateral, obviamente. Essa é uma evolução natural da perda de funcionalidade. Mas à medida que vão aparecendo sintomas, é o que vai me dar a característica clínica para eu saber que lado ou que pérdida de função estrutural é a que está aparecendo de acordo com a clínica, certo? Por isso é importante eu identificar especificamente os tipos de síntomas que aparecem em cada pérdida de função, tá bom? Es una insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, cuando pierde esa capacidad contráctil sistólica, específicamente esa fuerza muscular del ventrículo izquierdo, mi paciente va a tener consecuencias netamente pulmonares. O sea, la característica va a ser más ese padecimiento respiratorio, que puede comenzar con disnea de esfuerzo, que es más característica, ¿no? Esa disnea de esfuerzo va piorando a pasar el tiempo, se va en grado 1, grado 2, en fin. Vai piorando essa intensidade, hasta que pueda aparecer, inclusive, una disnea paroxística nocturna. Ya el paciente pueda presentar cianosis, tanto cianosis periférica, que serían regiões más distais, ¿no? Y tenemos también las disneas más centrales, que aparecen las disneas faciales, peribucales, torácicas. Puede aparecer también síntomas más de congestión pulmonar, onde a gente pode encontrar los crepitantes, principalmente en base, ¿no? El paciente puede ir piorando cada vez más, ya puede tener posiciones obligatorias, que sería la ortopnea, esa posición obligatoria de disnea intensa como tal, ya estaríamos falando de uma dispneia de esforço.
Aquí pueden aparecer también estados de descompensación, donde el paciente llega a una fatigabilidad, donde puede ir peorando en una congestión más intensa, levando até um edema agudo do pulmão, inclusive, certo? Esses síntomas, já sejam mais intensos ou menos intensos, são características dessa perca de função muscular, cardiovascular como tal, do ventrículo esquerdo, certo? E é o que classificamos clinicamente como insuficiência cardíaca esquerda, certo? Já a insuficiência cardíaca direita es cuando tengo la pérdida de función estructural muscular del ventrículo derecho. Já voy a tener consequências um pouco mais sistêmicas. Então, geralmente, o que vão falhando são outros sistemas, onde o meu paciente pode ter uma dificuldade respiratória, claro que sim. Solamente que aqui já voy a tener mais essa dificuldade respiratória, já vai ser mais por compressão. Por quê? Porque o meu paciente pode começar com edemas, que são um dos mais frequentes, né? E o que primeiramente aparece. Los edemas aparecen en miembros inferiores, puede aparecer en miembros superiores, menos frecuente, mas é possível. Essa disnea va a tener una característica, esa disnea, disculpa. Ese edema va a tener una característica de que aparece de forma bilateral, com signo de Godet, que vamos ir relembrando o que é um signo de Godet. Geralmente são edemas mais pálidos, muitas vezes mais frios. Depois do edema, vai começar a aparecer as ingurgitações jugulares, pode aparecer hepatomegálias de diversa intensidade, hasta que aparece inclusive uma ascitis e reflujo hepatosjugulares. Muchas veces cuando esos síntomas se van acumulando, si mi paciente está con una hepatomegalía, una ascitis y un edema, el paciente empieza con fatiga también, pero esa fatiga no va a ser por una falla pulmonar, no va a ser por una consecuencia respiratoria, sino porque yo tengo una compresión, ¿no? Tengo uma hepatomegalia enorme, uma ascitis enorme, que vai comprimindo esse diafragma, obviamente meu paciente vai estar fatigado, com falta de ar também. Pero esa dificultad respiratoria, como pueden ver, es mucho más compresivo que de origen respiratorio como tal, ¿cierto? Como pueden ver, las características clínicas son bien diferentes. Entonces, aquí yo estoy clasificando clínicamente a mi insuficiencia cardíaca, donde voy a tener esa insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíacas derechas, ¿tá bom? Aquí les puse del libro mesmo de vocês, que otros síntomas pueden aparecer, que no es lo característico, como tal, no forma parte de essa frequência mais alta de sintomas que podem aparecer, pero sí les puse algunos signos que pueden aparecer de causa cardiovascular, donde el paciente puede presentar anginas, puede presentar algunos mareos, muchas veces palpitaciones, otras ocasiones pulmonares, por ejemplo, el paciente puede tener tos, no es lo más frecuente, mas puede vir acompañado, puede tener un ronquido, puede aparecer hemoptisis espontánea, ¿cierto? Entonces, aquí les puse algunos que están en la literatura de vocês como tal, para que vayan leyendo otros síntomas que pueden aparecer en la insuficiencia cardíaca, tanto derecha como izquierda, ¿cierto? Cuando voy a comenzar, dúvidas até aqui? Se tiverem dúvida, liga o microfone e pergunta, tá, gente? Porque eu estou avançando achando que está tudo claro. Otra característica, una vez que yo hice el diagnóstico, no tengo dúvida, ótimo. Una vez que yo hago mi diagnóstico, ¿no? Diagnóstico en esa clasificación de síntomas, derecha o izquierda, yo debo de empezar a clasificar al paciente como tal. Y tenemos dos maneras de clasificar. La primera es una de las más utilizadas, que es la clasificación del NYHA, del New York Heart Association, donde se clasifica los síntomas de la insuficiencia cardíaca. O específicamente estoy clasificando la capacidad del paciente de desarrollar alguna actividad física. Y se clasifica en clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Va a ser la capacidad del paciente de desarrollar disnea o de tolerar ciertas actividades físicas
o que no tolere. Esa va a ser la evolución. ¿Cómo va a ser la clasificación de clase 1? Clase 1 va a ser aquel paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, pero que no tiene tanta limitación. O sea, él desarrolla una actividad física habitual, no le causa dificultad respiratoria y se mantiene asintomático en actividades habituales normales. No le causa ninguna fatiga, ningún cansancio, tolera fácilmente. Ya la clase 2 es aquel paciente que ya va a tener una leve limitación física. O sea, el paciente puede desarrollar actividades habituales, pero que va a presentar pequeños síntomas. ¿Qué serían pequeños síntomas? Como aparece una disnea de esfuerzo, por ejemplo, cuando realiza alguna actividad física tiene un dolor precordial, tipo anginoso, que dura pocos días, pocos minutos, ¿sí? Eso sería ya una insuficiencia cardíaca levemente asintomática. Ya la clase 3 es aquel paciente que ya tiene una marcada dificultad de actividades físicas, o sea, ya va a ter ciertas actividades físicas que ele não vai conseguir realizar. Por exemplo, caminar rápido, correr, ele não consegue realizar, mas quando ele está em repouso, ele não tem sintoma nenhum. Esa sería la clase 3. Ya va a tener una marcada limitación, inclusive hay actividades en que él no va a conseguir realizar. Se clasifica como insuficiencia cardíaca más moderadamente sintomática. Esa sería mi clase 3. Ya el paciente con insuficiencia cardíaca clase 4 es aquel paciente que tiene una incapacidad de desarrollar cualquier actividad física. Inclusive actividades leves causan dificultad respiratoria en ese paciente. Él puede tener inclusive actividades en reposo. Ele não está fazendo nenhuma atividade, não está se alimentando, ele não está falando nada nenhum tipo de esforço físico ele está realizando y tiene síntomas, inclusive congestivos, ¿cierto? Ese sería el que tiene una incapacidad total de desarrollar cualquier actividad física sin que tenga una incomodidad. Esa sería ya la que se clasifica como insuficiencia cardíaca descompensada o algunos le llaman como insuficiencia cardíaca congestiva, que le quiten síntomas, inclusive en repouso, ¿cierto? Yo estoy clasificando aquí la sintomatología de la enfermedad específicamente, ¿cierto? Estoy clasificando ese paciente que tiene un diagnóstico y de acuerdo a la sintomatología o a la intensidad de la sintomatología de mi paciente, ¿cierto? Esa sería mi clasificación de la NYHA o New York Heart Association de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque existe otra clasificación donde yo voy a clasificar no los síntomas, pero sí voy a clasificar al paciente. Y voy a clasificar al paciente en 4 grupos, que voy a clasificarla en estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. ¿Por qué digo que clasifico al paciente? Porque le voy a clasificar desde antes, inclusive, de yo hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué antes? Porque en el grupo A está aquel paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, pero que tiene varios factores de riesgo de poder desarrollarlo. Por ejemplo, sería aquel paciente que no tiene insuficiencia cardíaca todavía, ¿no? Pero él tiene hipertensión arterial, él tiene diabetes mellitus, él tiene una enfermedad coronaria, él fuma, él es sedentario, él ya tiene fiebre reumática, en fin. Tiene varios factores de riesgo, porém, não tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca e nem sintomas. Ese sería un paciente en estadio A. Estadio A sería un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene un alto riesgo de desarrollarla, ¿cierto? Esa sería mi clasificación de insuficiencia cardíaca, estadio A. Lembre-se, y el otro es clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y este es estadio A, paciente con factor de riesgo, varios factores de riesgo. Ya el estadio B
es aquel paciente que sí tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Aquel ya tiene desarrollado afectaciones estructurales. Puedo tener una fracción de eyección disminuida, puedo tener un ventrículo izquierdo o derecho dilatado, con una hipertrofia, en fin, el paciente tiene un diagnóstico, tiene varios factores de riesgo, pero no tiene síntomas. Es un diagnóstico netamente de la enfermedad como tal, de acuerdo a imágenes o funcionales, ¿cierto? Ese estadio B sería aquel paciente donde tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, mas él no tiene síntomas, él se mantiene asintomático, ¿cierto? Puede ser, si voy a combinar las clasificaciones, por ejemplo, geralmente ese aquí, el estadio B es aquel paciente que mantiene una clínica con clase 1. Sería aquele que tem insuficiência cardíaca, mas que se mantém praticamente assintomático, ¿certo? Ese es el estadio B. El estadio C es aquel paciente que tiene diagnóstico y tiene síntomas, que pueden ser síntomas tanto de derecha o de izquierda, ¿cierto? Donde puede tener disnea, puede tener una fatigabilidad, puede tener un edema, en fin, unos síntomas de insuficiencia cardíaca con su diagnóstico, ¿cierto? Ese sería el estadio C. Ya el estadio D es aquel paciente que tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tiene síntomas, pero ya comienza a aparecer secuelas. ¿Qué serían las secuelas? Que ya va a tener una disnea avanzada, que ya no se controla con medicamentos, incluso en reposo tiene sintomatología, que ya necesita un tratamiento quirúrgico, por ejemplo. El paciente que no responde a tratamiento a pesar de que tiene diversos tratamientos médicos, clínicos como tal, o intervencionistas especiales, donde el paciente tiene cierta limitación, tanto estructural como física, en fin, ya va a ser un paciente descompensado y que puede presentar ciertas secuelas. Y muchas veces son pacientes tan descompensados que tienen esa característica de internaciones frecuentes, que não melhora com a medicação, que ele só vai piorando cada vez mais, certo? Ese es el paciente en estadio D, ¿sí? Como pueden ver, dos padrones de clasificación. Uno, que es clase 1, clase 2 y clase 3, clase 4, que es la clasificación de NIHA, donde estoy clasificando la sintomatología de la enfermedad, ¿cierto? La doença como tal. Aquí cuando hablo de estadios, ya serían estadios del paciente, donde estoy clasificando el paciente, inclusive antes de tener patología, hasta la descompensación de la misma, que sería estadio A, B, C y D, ¿cierto? ¿Dúvidas hasta aquí? Cuando entramos en examen físico, voy a tener varios signos positivos que debo de identificar. En la inspección comienzo, la inspección cardiovascular, voy a tener varios signos que puedo identificar y debo de describir en mi historia clínica. En la inspección, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar edemas. Esos edemas generalmente van a ser de localización de miembros inferiores, que va a tener signo de Godet, que vamos a descrever también. Puede aparecer ingurgitação jugular, que vamos classificar a intensidade dela também. Pode aparecer ascites. Ascites sabemos que é, né? Acho que falamos disso um pouco em valvulopatia, que seria a acumulação de líquido em cavidade abdominal. Puedo tener también en la inspección inclusive otros signos como el reflujo hepatoyugular, que es la aparición de la dilatación en la región yugular cuando faço esa compresión de hipocondrio direito. Puede aparecer otros signos de gravedad inclusive, como disnea paroxística nocturna, puede aparecer disneas de esfuerzo que es visible también en la inspección, puede aparecer esa posición de ortopnea, que sería ya una posición obligatoria del paciente. Isso tudo eu posso visualizar na minha inspeção, certo? Quando vou a descrever, não sei se já falamos disso alguma vez, acho que em valvulopatia um pouco, né? Cuando voy a encontrar esa ingurgitación yugular, que aquí les traigo una foto tan bonita de la ingurgitación yugular, no solamente debo de describir su presencia o ausencia, aquí les traigo una clasificación que deben saber ya, ¿no?
Mas só para lembrar que voy a clasificar esa ingurgitación yugular de acuerdo a su altura, no de acuerdo a su diámetro, que es como debo describir en mi historia clínica. Voy a describir si hay presencia o ausencia de ingurgitación yugular y yo clasifico el grado de, que se clasifica en primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado es aquella ingurgitación yugular que está presente, pero que se encuentra, que no llega a atravesar mi músculo esternocleidomastoide. O sea, mi musculatura está aquí, ¿no? Ese risco vermelho que yo fiz aquí. Ese es mi músculo esternocleidomastoide. Si es que la ingurgitación yugular no llega hasta esa altura, no atraviesa ella, le clasifico en grado 1 o primer grado. El segundo grado ya va a ser esa ingurgitación yugular que llega a atravesar o a alcanzar el esternocleidomastoide, sería más o menos a este nivel. Si es que atraviesa la musculatura y llega hasta el borde inferior mandibular, es lo que llamamos de tercer grado, ¿cierto? Por ejemplo, este paciente da foto aquí tiene una ingurgitación yugular que ya sería un tercer grado, ¿cierto? Y este que está aquí encima ya sería una ingurgitación yugular de segundo grado, ¿no? Porque si fuese tercero, el ángulo de la mandíbula de mi paciente está aquí encima, que es donde debería de llegar, ¿cierto? Esa es la descripción correcta. Voy a poner presencia de ingurgitación yugular, derecha o izquierda, tercer grado, segundo grado, ¿está bien? ¿Qué otro signo tengo que describir? Que puedo encontrar en la inspección y voy a comprobarla o buscar el signo en la palpación. Ya voy a hacer, encontré un edema y le voy a hacer la pequeña presión. ¿Quién debe saber, ¿no? Que yo hago una pequeña presión en las protuberancias óseas, que puede ser en región maleolar, cara anterior de la tibia, en fin, protuberancias óseas es donde yo voy a hacer esa pequeña presión. Debo de comprimir, no está para ver así, comprimir, ahí está para ver. Voy a comprimir esa área, porque está aquí, voy a hacer una pequeña presión de entre 5, de 2 a 5 segundos. Hago esa compresión, yo aperto ella y solto. Al soltar, aparece esta pequeña marquinha do meu dedo, que es lo que llamamos de signo de fobia o signo de Godet, que é como começo a descrever ao meu edema. Vou a descrever o edema de acordo a sua localização, ou seja, eu descrevo edema em membros inferiores, bilateral, com signo de Godet ou signo de fobia, ou seja, que deixou a marquinha no dedo. Mas, além disso, eu tenho que classificar a intensidade desse signo de Godet. Vou a classificá-la grado 1, 2, 3, 4, ou algumas literaturas ainda trazem essa classificação de cruzes, de cruz, não sei se fala assim em português, que seria uma cruz, dos cruces, três cruces e quatro cruces, que se refere a lo mismo, certo? El Godet, ou o signo de Godet, grado 1, é aquela onde eu vou fazer a compressão, deixou signo de Godet, ou seja, ficou a marquinha do meu dedo, mas ela desaparece em poucos segundos. Entre 2 a 3 segundos, desaparece quase instantaneamente. Isso quer dizer que o edema não é tão grande, né? Porque a compressão não foi tão profunda, então se classifica em um edema com signo de Godet, grado 1. Já o grado 2 é aquele que quando hago a compressão, ya va a tener una depresión un poco más profunda, que va a ser alrededor de 4 milímetros y desaparece en más o menos 15 segundos de esa aparición. Demora un poco más porque ya es un poco más profundo, ¿no? En el grado 3 es aquella depresión un poco más profunda, donde puede llegar hasta 6 milímetros de profundidad y ya demora más en su recuperación, que ya va a desaparecer en un tiempo aproximado de 1 minuto. El grado 4 ya es aquella que tiene una depresión mucho más profunda, que va a tener una depresión alrededor de 1 centímetro de profundidad y la persistencia es mayor.
vai persistir entre 2 a 5 minutos, já dura um pouco mais de tempo esse signo de Godet, certo? Então, aqui eu descrevo também o meu edema. Presença de edema, membro inferior, com signo de Godet, grado 3, grado 4, grado 2, tá bom? Essa é a descrição correta. Isso sim temos que aprender, tanto para a prática, como para a teoria, para a vida, porque é o que vamos utilizar, certo? E também para que eu entenda o que eu estou lendo quando estou pegando uma literatura clínica. Otra característica que voy a describir, en mi auscultación no voy a tener tantos signos positivos, por assim dizer. Ou seja, não tenho, por exemplo, na ausculta, não tenho um sopro específico, não tenho um achado específico. O que eu tenho que ter em conta aqui? O ritmo. Porque el paciente puede tener la presencia de tercer o cuarto ruido que me puede indicar si la presencia de ruidos ectópicos, como terceiro ou quarto ruído, sem estar acompanhado de um sopro, quer dizer que a falha não vai ser valvular, a falha vai ser muscular. Então, aqui o que eu tenho que identificar é que se tem um ritmo regular ou não. Si tiene un ritmo regular, então quer dizer que não tem alterações consequência do ritmo. Mas isso não quer dizer que o paciente não tenha uma insuficiência cardíaca, certo? Solamente para que tengamos em conta que não sempre os achados na auscultação, que muitas vezes fazemos só isso no exame físico, não sempre vai me dar dados. O que eu posso encontrar aqui, muitas vezes, é a causa, né? Que eu diagnostico minha valvulopatia, que pode ser que a valvulopatia me levou a uma insuficiência cardíaca, ou encontro transtorno de ritmo, que pode ser uma consequência da insuficiência cardíaca, mas um signo específico não vou encontrar. Eu encontro mais na inspeção e na palpação do que na própria auscultação. Tá bem? Quando vou fazer meu diagnóstico, já sabemos a classificação dos síntomas como tal, e já sabemos também essa classificação de acordo a se é uma falha ventricular direita ou esquerda. E agora eu fecho o diagnóstico como tal. Como posso cerrar o diagnóstico? Para cerrar o diagnóstico de la insuficiencia cardíaca siempre va a ser clínico, porque yo voy a clasificarla en criterios mayores y criterios menores. Que seriam isso? É um grupo de sintomatologias, independentemente se são direitas ou de esquerdas, mas que o paciente tem que ter uma certa quantidade para que eu possa falar se é que meu paciente tem ou não insuficiência cardíaca, em forma clínica, volto a falar, clínica, ¿sí? No estoy realizando ningún examen de laboratorio, examen de imagen en este caso, ¿sí? El diagnóstico clínico que debo de saber. A primeira coisa que eu tenho que saber é que existem uns critérios que se conhecem como critérios de Framingham. Esses critérios de Framingham se dividen en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los estertores pulmonares, la cardiomegalía, el edema agudo del pulmón, la presencia de tercer ruido y el reflujo hepatoyugular. Y dentro de los menores tenemos edemas en miembros inferiores de cualquier intensidad, la tos nocturna de cualquier característica, la presencia de disnea de esfuerzo de cualquier intensidad, grado 1, 2, 3, la presencia de hepatomegalias de cualquier característica, sean ellas grandes, pequeñas, dolorosas o no. Taquicardias también es un criterio menor, la taquicardia donde aparece mayor a 120 latidos por minuto y derrames pleurales de cualquier lado o cualquier intensidad, ¿cierto? Debo de saber decorar isso? Sim, tenho que saber. Por quê? Porque quando aparecem os sintomas, eu tenho que saber quais são os menores e quais são os maiores, porque tenho duas maneiras de identificar. Se diagnostica donde el paciente va a tener insuficiencia cardíaca con dos criterios mayores. Vamos supor, dois desses aqui já tem um diagnóstico clínico. Tiene mi paciente disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular. Clínicamente tiene dos criterios mayores y clínicamente tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Eu vou confirmar com exames complementares? Claro que eu vou, pero clínicamente tiene un diagnóstico por criterios de Framingham.
Puede ser que mi paciente não tenha dois critérios maiores, mas se ele não tem dois, ele tem só um, por exemplo, então eu preciso de um maior e dois menores. Também faz diagnóstico. Um exemplo, mi paciente tem reflujo hepatojugular, tem edemas e tem disnea de esforço. São um maior e dois menores, também hace diagnóstico. Puede ser que mi paciente no tenga ningún criterio mayor, ele só tem menores, então ele precisa de 3 critérios menores para que eu feche o diagnóstico, certo? Criterios de Framingham para que yo pueda cerrar mi diagnóstico clínico. 2 criterios mayores, un criterio mayor o 2 menores o 3 menores, ¿está bien? Esos serían para cerrar mi diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca por criterios de Framingham. Muito importante aprender isso, tá? Ya el diagnóstico más complementario, o sea, examen más de exámenes complementarios, otros estudios complementarios, puedo realizar también. ¿No son los más importantes? No. Insuficiencia cardíaca es netamente clínica. A no ser que yo realice un examen de imagen, ahí sí, me ayudó un montón para confirmar. Mas eu devo fazer outra bateria de exames, como fazíamos na insuficiência, na hipertensão arterial, lembra? Que eu tenho um protocolo, uma bateria de exames que eu devo realizar, mas para procurar mais causa ou consequência dessa hipertensão, aqui se utiliza de la mesma maneira. ¿Debo de realizar un electrocardiograma? Sí, mas no electrocardiograma no va a vir para mí una insuficiencia cardíaca. Aquí lo que yo puedo encontrar más es el diagnóstico del pronóstico de mi paciente. Puedo buscar más una causa, ¿cierto? O una propia consecuencia de esa insuficiencia cardíaca, pero el diagnóstico como tal no. Por ejemplo, si mi paciente tiene como causa de insuficiencia cardíaca una cardiopatía isquémica, já ele tem um antecedente de um infarto, o que eu posso encontrar no eletro? Puedo encontrar uma onda Q patológica, por exemplo. Puedo encontrar uma onda T negativa. ¿Está bien? ¿Debo de realizar un examen de imagen? Sí. Aquí cobra pero de gran importancia el ecocardiograma en la insuficiencia cardíaca. Porque yo tengo que ver en el ecocardiograma, yo voy a visualizar la dimensión de los ventrículos, me va a decir inclusive el tamaño de la hipertrofia ventricular, me va a ver si tiene masa cómo está la pared, el tamaño, cómo está el grosor de la pared, me va a dar inclusive la función sistólica de ese paciente, la función diastólica, me va a dar la fracción de eyección de ese corazón, me puede dar inclusive a etiología, a causa que levou esse paciente a uma insuficiência cardíaca. Porque eu posso encontrar valvulopatia, eu posso encontrar outras causas de hipertrofia, como a doença de Chagas, posso encontrar outras miocardiopatias, posso encontrar antecedentes de infarto como tal, enfim. El examen complementario mais importante aqui vai ser el de imagem, que vai ser mi ecocardiograma, certo? Que ele vai me confirmar o que eu encontrei na clínica, tá bem? También puedo realizar otros exámenes de laboratorio. Sí, puedo realizar hemograma completo, principalmente buscando anemias. Puedo realizar función renal, lembra-se do nosso perfil renal, debo realizar también, donde yo voy a buscar empeoramiento de enfermedades renales o presencia de ella. Puedo encontrar inclusive alteraciones de la función renal, midiendo urea, midiendo creatinina. Debo de realizar un perfil glicémico. Recuérdense que uno de los factores de riesgo es la diabetes mellitus, então a detecção precoce dela e a compensação da própria patologia é importante eu ter em consideração na insuficiência cardíaca. Debo de realizar un perfil hepático. Claro, uno de los síntomas de mi paciente no es una hepatomegalia, no es una engurgitación yugular. Yo debo de ver esas enzimas hepáticas cómo están y tratar de compensarlas si es que son una causa primaria. Y si es secundaria, también compensarla, principalmente si es que mi paciente tiene antecedentes de alcoholismo, por ejemplo. Debo de verificar cómo están esas enzimas cardíacas. Porém, nenhuma delas me faz diagnóstico. Debo realizar un perfil lipídico, por supuesto,
porque me da un alto porcentaje de gravedade de enfermedades coronarias, se é que não existe ainda, ou aparição de outras, se é que já tem. Tá bem? Então, como podem ver, é uma bateria de exames muito parecida, praticamente idêntica ao que a gente faz na hipertensão, mas com o mesmo objetivo. Não vou fazer o diagnóstico com um perfil glicêmico, por exemplo, de insuficiência cardíaca, pero sí son exámenes que de importancia para que yo pueda hacer el control, examinar a mi paciente como un todo, ¿cierto? Puedo realizar también mi radiografía de tórax, que aquí voy a buscar principalmente esa dilatación ventricular. Voy a buscar hepatomegalias. ¿Cómo yo identifico hepatomegalias? Disculpa, perdón, gente. Voy a buscar una cardiomegalia. ¿Cómo yo voy a encontrar una cardiomegalia a este paciente? Voy a ir, às vezes, no preciso nem medir, como por ejemplo, neste paciente que les puse aquí. Tiene una silueta cardíaca exageradamente aumentada, ou seja, a simple vista, eu já estou vendo que ele está aumentado. Mas eu posso realizar o famoso índice cardíaco, onde eu vou a dividir, acho que aqui trouxe uma, onde eu vou a dividir ese índice cardiotorácico que se clasifica, no sé, deben ter visto imaginología ya, ¿no? Que es esa medición, es una pequeña fórmula que se conoce como A más B dividido C. ¿Qué sería el A? El A y el B va a ser los hemisferios cardiovasculares, donde yo voy a agarrar esa región torácica, voy a dividir aquí por región mediastinal y de columna, como quieran ustedes. Esta línea media voy a dividir y toda esta porción más derecha va a ser mi variante A. Mi porción más izquierda va a ser mi variante B. Y toda esta distancia torácica va a ser mi C. ¿Está bien? Y eso es lo que yo voy a dividir. A más B dividido C. A partir de aí, eu vou a classificar. Não nos interessa, eu coloquei aqui para vocês grau 1, grau 2, grau 3. Inclusive, existe uma classificação até grau 7. Não é o que nos interessa. O que me interessa como clínica, não em cardiologia como tal, sim, eu tenho que fazer essas subclassificações. Pero em clínica e em semiologia como tal, o que eu preciso saber é se meu paciente tem uma cardiomegalia ou não. Entonces, los valores que me va a dar de esta fórmula A más B dividido C, que me da un valor menor a 0.5, quiere decir que ese índice cardiotorácico es normal. Si tiene más de 0.5 o más, mi paciente tiene cardiomegalia, ¿cierto? É o que nos interessa e é o que eu preciso saber. Posso classificar melhor ainda? Posso. Quer deixar a professora feliz? Classifica ela em grau 1, grau 2, grau 3. Como se classifica? De 0.5 a 0.55 se clasifica en cardiomegalia grado 1, 0.56 a 0.60 en grado 2 y mayor a 0.6 es grado 3. ¿Sí? En la insuficiencia cardíaca, en estadios 1, en estadios ya A y B o en clase 1 y 2, geralmente não vai sair dessa graduação. Sim? Pero para que vocês saibam que existe um grau 4, até grau 5, 6, até o 7, eu acho que tem já, onde essa silueta cardíaca vai aumentando cada vez mais, obviamente. Tá bom? Isso é para que conozcan como se mide um índice cardiotorácico, que muitas vezes eu preciso realizar para ter certeza, mas tem vezes em que eu nem preciso fazer, né? Como, por exemplo, esse aqui que coloquei. Certo? Eso es para buscar otro signo, otro criterio mayor que es mi cardiomegalia. ¿Tá bom? ¿Dúvidas até aqui, gente? ¿Algo que me quieran preguntar? Aquí yo les puse al final un pequeño mapa conceptual donde clasifican nuevamente en estadio B, estadio C, estadio D. Y también al paciente con factor de riesgo, que algunos tratamientos que se puede utilizar, não é o objetivo de semiologia, volto a falar, de classificar ela de acordo, de aprender os tratamentos, tá? Só coloquei aqui para conhecimento geral mesmo como tal,
¿sí? Pero sí, lo que yo necesito es que se aprendan sintomatología y las diferentes clasificaciones que pueden existir. Bom, essa é nossa classe de insuficiência cardíaca. Espero que tenham atendido. Não sei se todos estão na aula. Espero que sim, porque esse é um conteúdo muito, pero muito importante. Eu não posso estar com vocês agora por questões de saúde como tal, mas para a semana que vem, se Deus quiser, acho que já vai dar para ficar de forma presencial. E este conteúdo vai ser cobrado em los exámenes igual, certo? Eu estou vendo que ninguém está interagindo e antes de terminar de gravar, já estou falando até. Contenido muy importante a ser desarrollado, la clase queda gravada, então responsabilidade e critérios de cada um de estudar. Além de que cai na prova, como eu sempre falo, cai na vida, tá bom? E na literatura de vocês está muito bem detalhado, inclusive o conteúdo, tá bom? Vou a, desculpa, vou a deixar gravado e já vou passar o slide também no grupo de delegados, tá bom? Boa aula, vou já liberar vocês, que eu sei que vocês têm aula ainda. E nos vemos semana que viene, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau, galera. Vou a cortar aqui para que pueda grabar, terminar de grabar.